José Martí fue considerado por Fidel como el más genial y universal de los políticos cubanos. En la actualidad, su obra se erige en cumbre del pensamiento revolucionario de Cuba y Latinoamérica. A propósito del aniversario 170 de su natalicio, hoy conversaremos sobre la vigencia de su pensamiento en buen cubano. Dialogamos hoy en Buen Cubano sobre José Martí, el independentista, el antiimperialista, el guía intelectual de los sucesos del Moncada y el inspirador de la Revolución Cubana. Por eso es un gran placer hoy tener en el estudio a dos invitados que hacen de su vida también el centro, el estudio de la obra y la vida de José Martí. Me estoy refiriendo a la doctora Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y también doy la bienvenida a Javier Sanso Díaz, subdirector del Memorial José Martí. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por acceder a nuestra invitación. Martí hizo de la independencia de Cuba el centro de su vida. Y llama la atención que en 1959, cuando triunfa la revolución, sigue siendo la obra martiana el faro que nos guía. Yo quisiera preguntarles a ambos, ¿por qué parece que Martí, cuando leemos hoy su obra, tantos años de escrita, tantos siglos, parece que está escrita en presente? ¿Cuál es ese misterio, doctora? Bueno, ya Gabriela Mistral dijo que Martí era un clásico sin sombra de vejez, como clásico de la lengua, como clásico del pensamiento latinoamericano, como uno de los grandes universales que ha dado nuestro continente, se mantiene con esa frescura, con esa vitalidad, porque fue un hombre de su tiempo a plenitud, algo que no siempre se consigue, y por lo tanto se ha convertido en un hombre de todos los tiempos. Y también, ¿por qué no?, porque muchos de los problemas que Martí analizó, valoró, en su momento, se mantienen aún insolubles en nuestra América y en el mundo contemporáneo. Y era un visionario, y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De que a veces en las escuelas, los estudiosos, las personas que aman también la obra de Martí, lo leen y dicen el antiimperialismo o el imperialismo está ahí y por eso tiene que existir todavía el antiimperialismo y el independentismo hay que defenderlo. ¿Cómo lo viven ustedes, Javier? Bueno, evidentemente era un hombre que seguramente has escuchado en alguna parte que Martí escribió sobre todo. Tú mencionas una palabra y encuentras una frase de Martí sobre eso. Y es que Martí, como decía la doctora, vivió a plenitud, pero no solo vivió a plenitud, sino también que fue capaz de estudiar sobre prácticamente todos los temas de su época. Por eso incluso hay cosas que él escribe que estaban adelantadas a su época, porque leyó incluso a personas que igualmente en su momento escribían sobre temas que eran más allá de ese momento histórico en que vivía. Y particularmente en el tema que mencionabas, hay muchas cosas que desde ese momento se han trasladado a la actualidad por el ser humano, como ser humano, que es a lo demás a lo que él enfocaba también su palabra, su estudio, el ser humano en sí y cuáles eran los egoísmos, digamos, los deseos de las personas que se mantienen hasta hoy. Por eso estamos hablando todavía de imperialismo, de independentismo, de soberanía, ¿verdad?, de no intromisión, porque es que él hablaba de las personas, del ser humano como ese sentido, ¿no?, que se mantiene hasta la actualidad. Y vamos a encontrarnos frases de él, temas de él en casi todos los temas que hoy nos acompañan precisamente por eso. Y precisamente sobre eso, doctora, quisiera preguntarle, porque el gran escritor José Lezama Lima decía que José Martí es ese gran misterio que nos acompaña. Y llama la atención que un hombre en tan solo 42 años o mucho menos, porque por supuesto en la infancia no escribió tanto, o sea, podríamos decir que en poco menos de 40 años escribió tanto y de tantos temas.
¿Cuál sería ese secreto, ese misterio para lograrlo? Mira, yo creo que en el caso de Martí, indudablemente estamos en presencia de un genio, de un saber y de una capacidad de trabajo que no son comunes. Hay que tener claro eso. Martí, sus primeros textos de valor verdaderamente literario empiezan a producirse en la adolescencia, cuando todavía se está en un momento de aprendizaje. De la adolescencia son el soneto del 10 de octubre y su poema dramático Abdala. Y el joven, ese joven que en 1869, recién empezada la guerra de independencia, se está planteando el que será el dilema más doloroso de su vida, que es el amor a la madre y el amor a la patria, uno contrapuesto al otro. Indudablemente es un hombre de una precocidad y de una madurez inauditas. Por eso en 42 años nos legó esa obra extraordinaria, pero además es un hombre que tenía curiosidad por todo. Nada humano le fue ajeno, para decirlo con el proverbio latino. Estaba al tanto de todo lo que acontecía en su época, desde adelanto científico-técnico, problemas sociales, políticos, luchas obreras, la independencia de Cuba, los peligros que significaba el naciente imperialismo, pero no hablemos solo del naciente imperialismo norteamericano. Martí fue un enemigo jurado de todas las formas de dominación de su momento, de todos los hegemonismos. No hay que olvidar que en una época tan temprana de su biografía como 1884, en uno de sus textos para la América, dedicado a la entrega de diplomas en un colegio de los Estados Unidos, Martí está diciendo que la civilización es el estado natural del hombre europeo y que la civilización tiene derecho natural también a apoderarse de la barbarie, y que barbarie es el nombre que los que desean la tierra ajena dan a todo aquel territorio que no es de Europa o de la América europea. Y acto seguido, en ese mismo párrafo, denuncia el dominio británico sobre la India, denuncia el dominio británico sobre Irlanda, y lo dice de una manera formidable, con una ironía finísima, como si valiera más un estrujador de irlandeses, es decir, un inglés, o un cañoneador de cipayos, que uno de esos buenos y valientes árabes, en fin, que árabes que defienden su territorio pensando en Alá. Es decir, está denunciando uno de los problemas de su época, pero es un problema de colonización cultural y política que todavía padecemos en el presente. Doctora, y usted decía algo, yo creo que es fundamental, la genialidad de José Martí. Yo creo que esa genialidad, unida a su sensibilidad, es también una de las cosas que lo hace tan grande. Yo les propongo a ustedes, a ambos, hacer una pequeña pausa en la conversación para ver un material que nos ha preparado nuestra periodista Elena Godínez. Vámonos a una pausa, veamos el material. El Centro de Estudios Martianos es una institución cultural que preserva la memoria histórica de José Martí a través de la promoción de su pensamiento y su obra y la conservación de su patrimonio. Fundado el 19 de julio de 1977, este centro posee como una de sus misiones fundamentales el conservar la documentación sobre el apóstol de Cuba, así como promover las investigaciones que examinan e intentan comprender la complejidad de su pensamiento, verbo y oratoria. No es posible hablar de la cultura cubana de los últimos 45 años sin mencionar al Centro de Estudios Martianos, una institución que ha tenido una relevancia tremenda tanto en lo nacional como en lo internacional. Hemos tenido grandes logros desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de la promoción del pensamiento y de todo el legado de Martí, y creo que en el futuro debemos estar preparados para acometer grandes retos, tanto en lo académico, en lo cultural, como en las actuales circunstancias complejas que vive la humanidad.
los orígenes del Centro de Estudios Martianos se vinculan relevantes figuras de la cultura cubana, entre las que destacan Armando Hart, Cintio Vitier, Fina García, Juan Marinelo, Roberto Fernández Retamar, entre otros. Un orgullo trabajar aquí en esta institución, ya que soy un recién graduado prácticamente, y entonces para mí es un orgullo también el prestigio que tiene esta institución, cómo mi perfil como historiador del arte se ha anclado en este circuito de investigación, cómo me han recibido con los brazos abiertos aquí mis temas de investigación, mis pensamientos críticos sobre el arte anclado con el perfil de los estudios martianos. Al haber sido graduada de letras, trabajar en el Centro de Estudios Martianos fue una gran oportunidad porque me podía acercar a la obra de José Martí, que en realidad es lo que más me interesaba. Y en el aniversario del centro, en realidad, lo que más le deseo es que esté al paso de la actualidad, de la sociedad y de lo que necesiten estos días, y que evolucione realmente con lo que en estos momentos, ¿no? Se demanda y es necesario para Cuba. El Centro de Estudios Martianos es desde su fundación albacea de los manuscritos, ediciones originales, fotografías, documentos y objetos personales de José Martí. La institución valoriza el papel de Martí en la segunda mitad del siglo XIX y cómo su impronta sirvió a las nuevas generaciones desde la siguiente centuria en su lucha contra los males de la República. Su biblioteca especializada posee un valioso fondo que recibió la condición de Memoria del Mundo por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y atesora además un repositorio de autores nacionales e internacionales vinculados a esta personalidad de la historia de Cuba. Como salvaguarda del legado del héroe nacional de Cuba, desde el Vedado capitalino, se erige el Centro de Estudios Martianos, una institución de carácter científico y cultural para que llegue Martí a todas las generaciones de cubanos. Elena Godínez del MAU, El Buen Cubano. Antes de la pausa, la doctora Marlene nos daba en síntesis una clase de lo que ha hecho, de lo que hizo José Martí en su época y de su legado, de cómo fue capaz de enfrentar a todo tipo de hegemonía y cada cual en su momento, Javier. Por eso yo quisiera preguntarte específicamente a ti, cómo serle fiel a ese legado, a todo esto que nos explicaba la doctora y que nos legó José Martí en nuestro día a día. Solo voy a agregar dos oraciones a lo que dijo la doctora. No podemos olvidar las circunstancias en las que nació José Martí. Estamos hablando de una familia donde él era el único hijo varón y primogénito. Ya eso genera una presión que para un joven, para una persona incluso en su época en la que nace en una colonia, o sea, ya él nacía en un país oprimido, yo creo que también hacen de él una persona que ya nace con esa necesidad de librarse de todas esas cadenas. Y eso también nos pasa hoy, porque desde que tengo uso de razón, yo por ejemplo, que nací en el 89, estamos bajo el bloqueo, estamos bajo presiones, bajo asedio, bajo intervenciones, etcétera, etcétera. Yo creo que en la actualidad, más que nunca, se ve la vigencia y el ejemplo de José Martí, porque si hay algo que Martí tenía, y podemos hablar un programa entero de eso, es la voluntad. Martí se vio frenado constantemente por muchas cosas, por muchas circunstancias, por muchos momentos, y no por eso, sin embargo, se detuvo. Fue una persona que conscientemente decidió seguir adelante a pesar de sus enfermedades, a pesar incluso de que tuvo que, no vamos a decir abandonar, porque en realidad no abandonó, pero tuvo que poner a la patria por delante de su familia. Y eso también deja entredicho cuál era su prioridad, no solo para el bien de su familia, sino de todos los cubanos. Hay muchos elementos que hoy le debemos y que creo que en los que tenemos que hacer hincapié para lograr, de alguna manera, acercarnos a los objetivos de José Martí. Tenemos una lucha fuerte que vivimos el día a día, los jóvenes. Nos estamos enfrentando incluso
a constantes conflictos de todo tipo, ya sea económicos, como ideológicos, como familiares, y siempre es bueno, yo lo he hecho en ocasiones y lo he expresado, siempre es bueno a veces ubicarse en él para ver cómo él dio solución a todo eso en otra época, lógicamente, pero sin embargo hay muchos elementos que se repiten y que él de alguna manera salió adelante de todo eso y que por qué no, nosotros también. Ahora he escuchado el criterio de Javier. Doctora, usted ha vivido muchísimo más que nosotros y por eso quisiera también su opinión. ¿Cuántas deudas tenemos hoy en la sociedad cubana con Martí, ese hombre que luchó tanto por nosotros y que legó además tantas enseñanzas? Yo creo que hay que leerlo en su contexto y hay que asumir que es quizás la fortaleza mayor de la nación cubana, de la cultura cubana, la fortaleza mayor en cuanto a pensamiento, en cuanto a definiciones culturológicas de lo que es patria, pero además asumirlo como ese ejemplo que fue desde el punto de vista ético. Fue un hombre que no flaqueó, que fue capaz de crecerse ante todos los obstáculos que la vida y los seres humanos le pusieron en el camino, que no fueron pocos. Y realmente el ejemplo de su espiritualidad tan acendrada, tan profunda, porque fue un hombre de una sensibilidad exquisita y en medio de todas esas durezas nunca se amargó, nunca actuó de manera egoísta. Siguió siendo capaz de emocionarse con la belleza, de disfrutar de lo bello que hay en el arte o en las conductas del ser humano. Entonces, son enseñanzas para el día a día. Yo siempre recomiendo leer a Martí desde todas las perspectivas posibles, pero se lo recomiendo tanto a un especialista de las humanidades, de las ciencias sociales, como a un científico, como a un obrero, como a un ser humano común, porque cuando uno se adentra en las páginas de la obra de Martí, no solo aprende desde el punto de vista cultural, y si usted es un especialista y puede escribir un ensayo paralelo porque su formación se lo permite, magnífico. Pero si no lo es, yo creo que se logra algo que es más importante, incluso que escribir el propio texto, ¿no? Y es que siempre salimos mejores seres humanos. Uno nunca queda indiferente ante la palabra de Martí. Ahí está su epistolario. Cada vez que alguien lo quiera leer, yo les recomiendo a los que inician que empiecen por el epistolario, por las cartas a la madre, por las cartas a su amigo Manuel Mercado, por las cartas a los jóvenes que son fabulosas, por los consejos, por las inquietudes que despierta, por las enseñanzas, pero además porque esas enseñanzas y esas prédicas están dichas de una manera muy amorosa que llegan directamente al corazón. Y sobre esa humanidad también yo les propongo continuar hablando, les propongo otra pausa en la conversación. A usted le recuerdo que conversamos hoy sobre el legado de José Martí y que existen también vías para comunicarse con nosotros y que pueda ser partícipe de los diferentes programas que le proponemos a través de nuestras redes sociales y también de nuestro correo electrónico. No es posible pensar que Martí es ajeno, pues es historia viva. Revisitarlo es fundamental, se vuelve cada día más grande para Cuba y el mundo. Cuando se cumplen 170 años de su natalicio, las ideas martianas siguen vigentes. Cuba brilla por la grandeza de sus científicos, el ímpetu de sus profesionales y la garantía de ser un pueblo soberano. Destacan el talento y el humanismo de quienes contribuyen a esta nación, valores que hicieron de Martí uno de los más grandes pensadores de Latinoamérica. El mundo necesita la palabra y el espíritu de Martí, como también a ese joven guerrero, Abdala, que dio todo por su patria, llevando también el amor de su madre en sus entrañas. Ese sentimiento que prevalece en cada cubano y cubana que respira de esta tierra lo mejor y no permite que otros la opriman. Esos somos nosotros, pinos nuevos, frase que culminara aquel discurso en homenaje a los estudiantes de medicina y que retoma su vigencia al ver que la juventud cubana está dispuesta a dar lo mejor de sí para defender su legado. José Martí es hoy más cierto que nunca. Es un héroe vivo. Acercarnos a él con el distanciamiento apacible que el tiempo condiciona es perdernos la dichosa ansiedad del apóstol por la acción y la creación.
Otro 28 de enero y la fuerza de un país nos abraza. A Martí hay que llevarlo dentro, desde sus enseñanzas para la vida, para el futuro y para seguir cultivando el empeño de una Cuba donde podamos fundar y construir juntos. Elena Godínez Salmau, en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano y hablábamos sobre la sensibilidad, la humanidad de José Martí. Y sobre la humanidad de José Martí, estoy segura que ustedes tienen muchas experiencias en el Memorial José Martí, precisamente porque llegan hasta allí cubanos de diferentes partes de nuestro país, pero también de diferentes regiones del mundo. ¿Qué experiencias me puedes contar al respecto? Bueno, las personas generalmente que entran al memorial y que no conocen a Martí salen pensando de manera diferente. O sea, salen entendiendo en un momento, ¿no?, el sufrimiento del pueblo cubano por su libertad, por su independencia, lo obtenido y el trabajo que aún queda por hacer. Nosotros tenemos experiencias diversas, o sea, hay que ubicar incluso madres que lloran cuando le haces la historia de Martí preso, de todo lo que le decía desde prisión a su madre, de padres que así igualmente lo hacen, de personas que se emocionan o que entienden el sentido humanista de José Martí, que para él un negro esclavo de la época era tan importante como una persona, un blanco, digamos un profesor de la escuela en la que él estudiaba, que para él, digamos, la humanidad abarcaba no solo Cuba, o sea, la patria no solo era Cuba, sino toda América. Incluso ahí los latinoamericanos que nos visitan también se sienten identificados con él a partir de todo lo que él escribió sobre Latinoamérica, incluso en la Edad de Oro, todo lo que él hace referencia. Yo creo que experiencias hay muchas, hay tantas que es imposible contarlas aquí. Sé que han llegado, por ejemplo, personas pensando o con una idea tergiversada de qué es Martí, qué es, porque siempre también hablamos en presente y se van con otra idea. Las personas llegan con la idea de que es un poeta, un literato, ¿verdad? Y sin embargo se van con la idea de que es, además de eso, un patriota, un luchador por la independencia de Cuba. Ahora, doctora Marlene, también sé que el Centro de Estudios Martianos tiene una amplia trayectoria con profundos estudios. Yo quisiera preguntarle, entre esos estudios, ¿se han podido develar algunos misterios en la obra de José Martí? Mira, nosotros en el centro, ya es conocido, el centro tiene una trayectoria de más de 45 años de trabajo y se dice fácil, ¿no? Pero son 4 décadas y media. Seguro, muchísimas personas y muchos estudios. Y hay 3 líneas de investigación fundamentales, una dedicada a estudios literarios, otra dedicada a estudios históricos, y el proyecto más importante que nosotros tenemos, y que al decir de personalidades como Abel Prieto y otros intelectuales destacados, es el proyecto cultural más importante de Cuba en estos momentos, que es la edición crítica de las obras completas de José Martí. Ese trabajo en la edición crítica, que se basa o arranca de la obra martiana de raíz, es decir, se coteja el texto contra las ediciones príncipes o contra los manuscritos de las obras, si las hubiera, ha permitido rescatar muchos textos de Martí que no se conocían y que se publican en una sección dedicada al efecto en el anuario del centro. Pero además de eso, para nosotros como investigadores, para mí en lo particular, y sé que para mis compañeros de ese equipo también ha sido así, tener en las manos, poder interactuar con el manuscrito de Martí, con el original, es una experiencia cognoscitiva y emotiva irrepetible. Yo pudiera contar muchísimo en ese sentido, pero tal vez para mí la más impactante fue poder trabajar con un borrador en inglés anterior a la versión publicada en el Evening Post de Vindicación de Cuba. Y uno se da cuenta de la tremenda indignación que padecía ese hombre en el momento en que estaba respondiendo a esa campaña difamatoria contra Cuba y los cubanos iniciada por la prensa estadounidense. Y cómo logró, con un arduo trabajo de taller de escritura, por decirlo en términos, con los conceptos que nosotros manejamos, moderar esa indignación y responder de manera eficaz, como le dice él a Mercado en una de sus cartas,
en la lengua picuda, mira qué manera de definir el inglés, de un arranque de pena, y hacerlo con la debida moderación para imponer respeto. Entonces, para mí, en lo personal, esa ha sido una de las experiencias trascendentales a lo largo de mi carrera académica. Pero bueno, todos nuestros compañeros tienen anécdotas que compartir en ese sentido. Seguro, eso es un gran privilegio que han tenido los investigadores del Centro de Estudios Martianos. Hay muchísimo que hablar de José Martí, nos va quedando muy poco tiempo. Yo no quisiera culminar el programa. Hemos hablado del independentismo y hemos hablado también de la sensibilidad y la obra en general, pero no quisiera terminar el programa sin hablar del antiimperialismo, porque yo creo que entre toda la vigencia que tiene la obra, eso es algo que en el día a día, por lo menos en Cuba, estamos batallando. Y por eso quisiera preguntarles, ¿cómo lo vemos nosotros, cómo lo ven ustedes en sus áreas de actuación? Yo creo que el antiimperialismo de Martí es indudable, es meridiano, y es uno de los puntos neurálgicos porque los que quieren desvirtuar a Martí, darnos la imagen de un Martí liberal, de un Martí que admiró la prosperidad de los Estados Unidos, una de las zonas que mutilan es esa. Y realmente eso no es posible, porque si bien admiró, era el denominador común de la época, el desarrollo tecnológico, económico, material de esa nación, también dice en un apunte temprano, cuando era un joven de 18 años deportado en España, que maldita sea la prosperidad a tanta costa, porque los Estados Unidos han metalificado el sentimiento de ese pueblo para hacerlo próspero. Es decir, maldita ese tipo de prosperidad por el daño espiritual que produce en la gente. Pero por otro lado, hoy que estamos abocados en el mundo entero, no es solo un problema de Cuba. Nosotros lo padecemos más por el bloqueo y sus anexos. Y por la historia que por supuesto tenemos. Pero en el mundo entero se vive un proceso de guerra cultural desembosada. El pensamiento descolonizador de José Martí es una alternativa viable. Y nosotros tenemos esa fortaleza. Y tenemos que acudir más a ese legado, divulgarlo más, fortalecer la ética, promoverlo de mejor manera, sin citas descontextualizadas, y llegar a las nuevas generaciones de Cuba, de América Latina y por qué no del mundo, con esa fortaleza ética y ese sentido del orgullo por los orígenes que nos ofrece José Martí. Y hablábamos precisamente sobre digamos, la vigencia y cómo a veces creemos que estamos leyendo a Martí porque ha escrito en presente. Y hay una frase que yo tenía anotada aquí: a un plan obedece nuestro enemigo, de enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Con esto quiero terminar. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo vivimos en el día a día? Muy brevemente. Bueno, es que ha sido evidente. Ya lo estaba explicando la doctora y creo que es algo que día a día nos choca. Esa incursión constante, cultural, digital, en todo sentido, hacia nuestra cultura. Pero hay que remitirse a Nuestra América, escrito por José Martí. Nuestra raíz, el tronco, tiene que ser el nuestro, para así de alguna manera contrarrestar esta cultura foránea que intenta devorarnos, en este caso. Javier, doctora Marlena, nos hemos quedado sin tiempo para más. Yo creo que nos vamos de este programa sobre todo conscientes del gran legado que tenemos los cubanos en la obra de José Martí y las deudas, por supuesto, de seguir bebiendo en ese pensamiento, en esa idea independentista y antiimperialista que tenemos a mano y que debemos seguirla buscando. Nos vemos la próxima semana.